Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Coyoneaco. Peter es inmaduro, no demuestra preocupación y en general llega a ser un personaje simplón. Así que, más de lo mismo, el personaje se estancó y pareciera que no hay salvación para él. Desde Brand New Day, el personaje ha tenido el síndrome del estancamiento. Sí, las historias pueden sonar atractivas en concepto, pero nada lo hacía mover adelante, a pesar de que superficialmente sí habían cambios, tales como nuevos trabajos e incluso una empresa. Y sí, esto fue cierto, hasta que llegó este run, pero no todos podemos tener un final feliz, ¿no? Finalmente llegó el día, hablemos del run de Spider-Man de Spencer, el cual es algo generalizado respecto a su opinión final, así que para eso estamos hoy, para repasar exactamente qué aspectos logró hacer funcionar y por qué al final no funcionó como debería. ¿Cuál es el principal elemento en Spider-Man? Podemos repetir sobre el poder y responsabilidad, levantarnos ante las dificultades y superarlas, solo que algo que muchos pueden dejar de lado son las consecuencias. Ser capaz de asumir nuestros errores y empezar a aprender de ellos. Es un elemento que se había estado dejando de lado, no explícitamente, las consecuencias sí existían, pero se trataban de una manera bastante superficial y efímera. Otro robaba el cuerpo de Peter y arruinaba todas sus relaciones, pero salvo un par de reclamos y sorpresa, más personajes fuera de sí, no hubo problema. Peter hacía fracasar toda empresa transnacional y el asunto se resolvía en cuestión de un par de números sin más. Y es con eso que el run da su disparo de salida, y las intenciones que caracterizaron a este mismo. El primer arco es el más directo en esta misión, mostrar que Spider-Man sin Peter Parker no es nada más que un burdo intento del héroe, como un símil a épocas no tan lejanas. Se necesita de ambos para ser el icónico héroe que conocemos. Pero este propósito no solo se queda allí, sino que se va presentando a medida que el run va transcurriendo. El personaje asimila que su estado no ha sido el mejor, y da sus pasos para regresar a la senda correcta. La segunda oportunidad que todos buscamos. Decepcionar a sus seres queridos y ver que su vida no está en el mejor rumbo, le da a entender que es el momento de reflexionar. De allí que veamos a él regresando a terminar su carrera, asumiendo el despido del Bugle, retomar su relación con el amor de su vida, arreglar amistades rotas e incluso enfrentar viejos errores y rencores. El run se dedicó en representar que Peter debía volver a sus bases y replantearse todo lo que había hecho hasta el momento para saber cómo volver a ser Spider-Man. El culmen de todo esto se vio tanto en el primer número como en el 60, donde marcan una autocrítica hacia sí mismo, una intención loable que sin embargo no se pudo concretar dentro de este mismo. Si un apelativo habría que dar para calificar a este run es este mismo, ya que la reparación no solo se limitó al protagonista, sino que fue para muchos personajes maltratados y desplazados a lo largo de los años. Los primeros arcos son esa declaración de intenciones. Mary Jane, Felicia Hardy, Jameson y la tía May, personajes importantes dentro de la mitología de Spider-Man que habían sido maltratados los últimos años, y si no, que guardaban más potencial a partir del fruto de otros escritores. Además, ni siquiera se limita a corregir, sino le da un seguimiento a ellos a partir de su nueva catarsis. Mary Jane lidiando mejor con el hecho de que su pareja es Spider-Man, contrastando su actuar al de antaño y dándose la importancia que tiene, llegando a redescubrir su pasión por la actuación. Felicia con su estatus restablecido y dispuesta a ayudar a Peter y a otros. May con la reestructuración de Fist y Jameson a quien se le dedica varios arcos en su nuevo rol de ayuda para Spidey. Cabe añadir que no solo se limitó al cast central de amigos. Kraven, que no debía regresar de la tumba y lejos de Grim Hunt era un personaje que solo deambulaba de cómic en cómic, es dotado de un último entendimiento sobre su más grande rival. U otros más pequeños como miembros del sindicato, Gog, Martin Lee, a quienes de una u otra forma les da su breve momento de brillar. Por último, cabría destacar a Boomerang, un personaje que Spencer agarró como favorito y que a pesar de que puede resultar extraño considerando su pasado, las características que le da son amenas, y la dinámica conflictiva junto a sus problemas, divertidas. Lamentablemente no se pudo dar el mismo caso con todos. El Sin Eater es casi el mayor ejemplo de esto,
descendiendo mucho la calidad de personaje que representaba. Otro caso no muy sonado, el de que todas las acciones de Harry Osborn fueron fruto de un pacto con Mephisto, aunque de eso hablaremos un rato. Hay un tratamiento adecuado respecto a los personajes, pero a cambio de un buen apartado, algunos pueden ser desplazados, lo cual nos lleva a... Ok, he pasado un buen rato hablando de cómo Spencer trabajó en reparar la caracterización de sus personajes, pero ¿qué hay de la historia? Estas mismas se dividieron en varios caminos que, si bien de vez en cuando se cruzaban, se tenía pensado llegar a un gran clímax, los cuales son el de Kindred, el de Boomerang, el de Jameson y el de Kraven 2099 Camaleón. Y resulta gracioso que el que terminó siendo más satisfactorio fue el de Boomerang y Jameson. La idea era que se vayan ramificando varias rutas para al final converger en un clímax, donde todos los acontecimientos chocarían entre sí, realizados hasta cierto punto en Sinister War. Más hay que ser honestos y decir que la mayoría de historias oscilaba entre lo regular a malas. Pocas son las que realmente destacan, siendo las que no se toman en serio las que salen mejor libradas al tener una intención honesta, mientras que las que aspiraban a más no llegaban a sacar todo el potencial que guardaban, por la razón que al final afectó demasiado al run: tratar de abarcar mucho. Hunted abarcó demasiados personajes, al punto de que si bien la resolución fue correcta, gran parte de lo que se hacía en medio parecía irrelevante al conflicto esencial. Mismo caso con Sin's Rising, donde varios temas fueron puestos sobre la mesa. Y no hablemos ya de Sinister War, que ya pertenece al decadente tramo final del run, donde todos los cabos sueltos tenían que ser atados como sea, literalmente. Hubieron varias historias que ciertamente duraron de más, y por sobre todo, el mayor error fue la estructura. No está mal abarcar varios temas, pero hay que saber jugar con la estructura de los arcos. La que se puede considerar la primera etapa, que incluye esta Hunted, se mantiene bien dentro de su propósito, iniciando el conflicto de Peter aceptando su segunda oportunidad gracias a los acontecimientos que pasa. Tras este comienza una segunda etapa, pero ya se había hecho demasiada anticipación a Kindred, y los arcos intermedios eran transicionales, arcos que tampoco captaban la atención. La historia de Boomerang tiene de los peores apartados artísticos. El tema con el 2099 y Symkaria es completamente irrelevante, y también de lo peor, salvo un par de detalles. Después se vienen arcos más decentes como el tie-in de Absolute Carnage con la mejor acción de parte de Oddly, el podcast con Jameson por la continuación entre la dinámica Peter y Jonah, y el de Gog, que resulta entretenido, pero para este punto la tensión se había diseminado. Sin's Rising y las Remains, cada una por su lado, demostraron ser el pico máximo que el run alcanzaría. Y eso, porque el segundo a la larga resintió de la conclusión. Después del epílogo, esta segunda etapa cierra, y nada volvió a ser como antes. Asimismo, los estilos resultaban contrastar entre las historias. No es lo mismo Hunted o Sin's Rising que la historia de Boomerang o las de Jonah, por lo que sí se llega a sentir un cambio algo abrupto entre cada una, y no tanto una constante en ese sentido. De haberse ordenado mejor las ideas, no postergar demasiado y no tratar de resaltar tanto a personajes que tampoco eran tan necesarios, probablemente el run pudo haber mejorado en cuanto a planteamiento y lo que se deseaba hacer al final con Kindred. De quien, dicho sea de paso, Kindred se presentó como un gran misterio y el mayor agregado de Spencer dentro de su run en Spider-Man. Un villano amenazador presente desde el primer número, como el responsable de varios enemigos que el trepamuros había enfrentado. Dicha presentación y la sombra de su amenaza latente a lo largo de los números siempre representó una jugada de doble filo, generando expectativa a fuego lento que iba a decepcionar por las mismas expectativas que generaba. Tampoco podemos dejar de lado que parte de la demanda de la revelación se diera a varios fenómenos externos, que querramos o no influyen en la percepción del público, aun cuando su presencia sí era constante. Para cuando salió decepcionó a muchos. Al haber dado una pista muy obvia al tie-in de un evento, la identidad resultaba evidente. Más que en la opinión de ese servidor, era la idea más lógica para remediar varios errores tras el peor evento del arácnido. Sin's Rising puede ser un preludio que resultó la mejor historia del run, pero Last Remains representaba un inicio para la historia de Kindred, pistas explícitas hacia Back in Black y One More Day, referencias a momentos claves entre ellos y cronología que se adecuaba a los propósitos.
En esa primera instancia se veía que se cosía una estratagema para lidiar con One More Day. Sin embargo, en retrospectiva todo ello fue inútil e irrelevante. Si rememoramos esta etapa conforme a su final, nos encontramos con que muchos hechos son contradichos. Los gemelos ayudaron a Kingpin, a Mysterio, los monólogos con referencia a su amistad con Peter y Mary Jane, qué sucedió con el alma de Peter, que fue de la IA de Harry, por qué Sumo Leiste al involucrar a Felicia, cuál es la verdad que buscaba en Peter, y el hecho de que no quería matarlo, sino que confesara. Al final el villano dejó más preguntas que respuestas dentro del propio Rune, y conociendo el final, su presencia pierde demasiado peso, por no decir totalmente, al punto de que se torna hasta una pérdida de tiempo redundar en el drama de su identidad. Kindred resulta siendo en los villanos que se tomaron la ruta más larga para un objetivo que ya habían cumplido en su primer momento de acción. Es inconsistente y arbitrario, además de no tener un propósito. Sé que la expresión es repetitiva, pero cuánto potencial tirado a la basura. No es la primera vez que una idea cambia de dirección en Spider-Man. Dentro de los casos más famosos tenemos la saga del clon y la identidad del Hobgoblin. Irónicamente, el final de Kindred resulta igual de enrevesado, al punto de que muchas cosas no terminan de coincidir con lo que se venía planteando, y se puede comprender que no se entiende del todo el tema de su verdadera identidad. Si bien hubo un intermedio cuestionable en comparación a su inicio y a Since Rising, lo que siguió fue peor, puesto que después de la catarsis en el número 60, el Rune simplemente no volvió a agarrar vuelo, ya sea con historias con duración de más, historias irrelevantes en su totalidad y un clímax sumamente decepcionante. El Rune terminó en una nota mala y amarga. Con lo dicho anteriormente, podríamos saber por dónde apuntaba la historia. Sencillamente, tras la revelación de Kindred, no se podía tomar con relajo los siguientes acontecimientos. El epílogo se siente poco aprovechado, teniendo en cuenta que Mr. Negative no cobra presencia y se siente alienígena no verlo aún investigando sobre lo que pasó con su amigo. Aquí recae nuevamente la estructura del Rune. King's Ransom no debía durar tanto, y el traje nuevo, a pesar de que refuerce el auge después de haber caído tras Last Remains, no ha meritado la duración que tuvo. La historia del camaleón no tenía más cabida en la recta final y solo sirve para entorpecer lo que se viene contando. Es redundante y sin una conclusión más que algo que se daba por entendido. Cuando llegamos a Sinister War, el que debía ser el épico clímax, ni un elemento se explota correctamente. Ni el nuevo Kraven, la hija del original y los 6 salvajes de parte de Hunted, ni el nuevo sindicato, ni los siniestros del Foreigner, ni el último equipo siniestro que tampoco tenía cabida en la pelea, sobre todo por la escala de poder. Los únicos que medianamente salvan fueron los 6 siniestros superiores, gracias a los sacrificios de Boomerang, que también pasa de forma muy desapercibida considerando su importancia en el Rune. Y ya ni hablar del enfrentamiento final con los dos Kindred, atribuyendo todo el comportamiento de Harry a Mephisto, y revirtiendo de una forma enrevesada pecados del pasado. Por lo menos aún existe un poco de luz, ya que dentro de todo se reafirma por última vez la importancia de la pareja. Finalmente se dejaron más cabos sueltos que nada. ¿Qué fue de Kurt Connors? ¿Qué pasó con la pedida de mano? ¿Todo lo de Misterio quedó en nada? ¿Otto ya no quiere recuperar su memoria? ¿Quién es realmente Ned Leeds? ¿Cuál es la verdad detrás del hijo de Betty? ¿Qué vio el Sin Eater en su visión? Incógnitas que pasarán de largo, o se ajustarán a necesidades de los siguientes equipos creativos, como ya se vio por ejemplo con los pecados de Norman Osborn. Otro punto que aprovecharé a mencionar es que en definitiva el cambio constante de equipo artístico no benefició al Rune. En momentos tienes a Gleason, Bagley e Oddly haciendo un fenomenal trabajo, y luego tienes a Ramos y Walker en historias que no se ajustan a su estilo de dibujo. Lamentablemente gran parte de este control de daños ya se hizo de lado, un tropo ya común en los cómics de grandes casas editoriales, sobre todo en Spider-Man. La política de Marvel al parecer es clara, y nos mantendremos en un ciclo redundante con el personaje, y digo al parecer, ya que dentro de todo se puede esperar alguna sorpresa. Pero si así termina una etapa que quiso ser algo, las expectativas no son para nada altas. El Rune de Spencer inició de una forma satisfactoria para aquellos que esperábamos el regreso de personajes de antaño con una adecuada caracterización. Se notaba el empeño en respetarlos, razón por la que varias historias iniciales enfocaban la trama a un segundo plano.
estas pueden resultar de agrado al lector de acuerdo al estilo que pueden manejar. Pero ciertamente lo más concreto de su run termina en el número 25, tomando en cuenta que lo demás depende mucho de Kindred, y que varios planteamientos no terminan con una conclusión adecuada. Solo se recomendaría números sueltos o arcos, como el número 60, el podcast de Jonah, Kog, Since Rising y el epílogo de King's Ransom. Fue un buen respiro que no estuvo a la altura de las expectativas que esta misma forjó, pero que al menos era consciente de los males que hubo, y aún con no los mejores medios, trató de revertirlos. Buenas intenciones no retribuidas. Esto fue técnicamente todo. Espero no dejarme demasiadas cosas en el tintero, pero para eso los invito a opinar sobre el tema. Realmente me gustaría saber su opinión sobre este run, y mucho mejor si quieren debatir en algún punto. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.